este vídeo vamos a aprender a crear un servlet utilizando un entorno de desarrollo en NetBeans. Una vez abierto, lo primero que tendremos que hacer será crear una aplicación web, porque un servlet vive siempre dentro de una aplicación web Java EE. Para crear una aplicación web Java EE, vamos a la opción Menú File, New Project, y dentro de la categoría Java Web elegiremos Web Application. En el siguiente paso nos pide el nombre del proyecto donde NetBeans que vamos a crear, donde se va a guardar esa estructura de aplicación web. Bueno, pues vamos a llamarle ejemplo servlet. Y lo vamos a localizar pues a alguna de las carpetas donde nos interese tener este tipo de o esta aplicación en concreto. Seleccionamos la carpeta y en el siguiente paso, vamos a ver, cuando avance nos va a pedir el servidor de aplicaciones que vamos a utilizar para realizar las pruebas. Recordemos que un servlet es un objeto que vive dentro de un servidor de aplicaciones, a su vez dentro de una aplicación que reside dentro de dicho servidor, y por lo tanto para poderlo ejecutar necesitamos un servidor de aplicaciones. Más habitual, pues sobre todo especialmente para pruebas, es el Apache Tomcat. Sin embargo, durante la instalación de NetBeans pues podemos optar por la instalación de Tomcat, Glassfish o ambos, como en este caso que aparecen los dos para seleccionar porque se instalaron en NetBeans. Para hacer las pruebas, como ambos son servidores compatibles con Java EE, podemos utilizar uno u otro, es indiferente, pero dejamos elegido Tomcat. La versión de Java EE, por defecto Java EE 7, y como vemos, esto es lo que se llama el context path o context root de la aplicación, es decir, la dirección de la aplicación. Cuando un cliente lance una petición de un servlet, utilizará como dirección, como URL, HTTP, el nombre del servidor, dos puntos el puerto, si es que no está usando el puerto 80, y a continuación barra la dirección de la aplicación web, donde reside ese servlet. En este caso, pues por defecto coge el mismo nombre del proyecto. Bien, pues lo dejamos. Y por último, en el último paso, pues NetBeans nos pregunta si queremos utilizar algún framework Java EE para desarrollar nuestra aplicación. No es el caso, no marcamos ninguno, por lo tanto pulsamos finalizar. Y con esto lo que creamos es un proyecto de tipo aplicación web que creará la estructura de aplicación web. Es más, como vemos, se crea hasta una página HTML por defecto que en este ejercicio pues no vamos a utilizar, la podemos borrar. Aquí vemos la estructura de proyecto aplicación web. Concretamente la sección webpage, index.html es la página que ha creado por defecto por si queremos hacer uso de ella. La vamos a eliminar puesto que, como digo, como es un servlet, lo que vamos a crear, solo un servlet en esta aplicación, no la necesitamos. Los servlets, como son clases Java, que lo que es al fin y al cabo un servlet, un objeto de una clase Java, cuando lo creemos aparecerá la sección de source packages. Una vez compilado el servlet, o servlet dentro de lo que es la estructura de una aplicación web, quedarían grabado el .class, compilado ya, dentro de una carpeta clases en web.inf, que es la estructura clásica de una aplicación Java EE. Pero bueno, nosotros aquí en NetBeans solo nos vamos a tener que preocupar de lo que sería el código fuente, que lo vamos a ver aquí. Bien, pues vamos a crear el servlet. Para ello, pues nos colocamos encima del proyecto aplicación web que acabamos de crear, puesto que va a pertenecer a esta aplicación, y con el botón derecho elegimos New, y aquí tenemos que tener la opción servlet. En caso de que no estuviera, por cualquier motivo, esa opción dentro del menú, nos iríamos a Other y en la categoría Web, ahí tendremos que tener el tipo servlet. Bien, pues tanto en el acceso directo del menú como desde aquí, pues elegimos servlet, le vamos a dar un nombre a la clase de servlet que vamos a crear, por ejemplo, saludo, porque va a ser un servlet que va a emitir un mensaje de saludo, el paquete en el que queremos crear esa clase, por ejemplo, servlets. Y en el siguiente paso, pues nos va a pedir que, bueno, vamos a dejar los valores por defecto, pero aquí hay una información interesante que hay que comentar, y es que el servlet tiene una dirección asociada. Como he dicho antes, para acceder al servlet será http servidor el puerto barra el context path de la aplicación, cuando la creamos nos pidieron ese dato, barra la dirección del servlet, que habitualmente pues, suele ser el mismo nombre que se le da a la clase, pero podríamos cambiarla sin problema. También se nos pide un nombre interno por el que internamente dentro de la aplicación se va a identificar a ese servlet, pero que no es el que se utiliza dentro de la dirección, aunque por defecto pues le pone el mismo.
¿vale? Que es el mismo nombre que se le da a la clase. Pero como dirección, digámoslo así, esta es la que se deberá utilizar cuando se quiera desde un cliente lanzar una petición del servlet. Bien, pues ya hemos terminado, pulsamos Finish y aquí tenemos el saludo.class, que es el servlet. De hecho, es una clase que ya aparece con cierto código. Bueno, vemos una serie de importaciones de clases que la vamos a comentar, unos comentarios que, bueno, pues yo los borro, digamos, más que nada pues para centrarnos en lo que realmente nos importa, ¿no? Aclararnos con el contenido de lo que es el código de verdad, ¿no? Lo que vamos a implementar, a desarrollar para crear nuestro servlet, que simplemente va a ser un servlet que una vez que se lance va a generar una página web con un mensaje de saludo, como vamos a ver ahora. Bueno, lo más importante, vemos aquí la clase saludo, la clase de nuestro servlet, heredando HTTP servlet. Muy importante que los servlet, aparte de que deben heredar evidentemente HTTP servlet, hay que registrarlos como tal, es decir, en la aplicación deben quedar registrados como servlet para que el servidor de aplicaciones los pueda tratar como tal, instanciar, llamar a su método de servicio, etc. Eso se hace a través de esta anotación. Las anotaciones no es exactamente código Java, sino información que en este caso se está suministrando al servidor de aplicaciones. Le estamos diciendo a través de esta anotación @webservlet, le estamos informando de que, oye, este servlet, esto que estoy creando ahora, es un servlet, esta clase, cuyo nombre interno es saludo y cuya dirección asociada, URL patterns, es /saludo. Los datos que nos le dimos antes en el asistente. Y en el interior del servlet, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sobreescribir el método de servicio. El método de servicio es service. ¿Por qué aparece aquí este process request? Bueno, simplemente porque aquí un poquito más abajo vemos que hay un código que está oculto, ¿vale? Pero que lo podemos desplegar y que es básicamente la implementación o la sobreescritura, mejor dicho, de los métodos doGet y doPost. Recordar que dijimos que a la hora de definir el método servicio podemos optar o bien por service, sobreescribir método service, o sobreescribir doGet y doPost. En este caso, en vez de sobreescribir el service, pues se han sobrescrito ambos métodos, doGet y doPost. Como se va a hacer lo mismo independientemente de a cuál se llame, pues desde ello se hace una llamada a un tal process request que se podría haber llamado de cualquier manera, porque simplemente es un método interno al que llamamos desde doGet y doPost. Si vamos a hacer lo mismo en doGet y en doPost, ¿por qué no se ha sobrescrito directamente el service? Bueno, porque hay recomendaciones, digamos, del propio Java Enterprise Edition que nos dice que es preferible no sobrescribir service, dejar el service tal cual está en la superclase y en su lugar hacer la sobrescritura de doGet y doPost. Pero bueno, si hubiéramos sobrescrito el service directamente, en vez de estos dos, pues hubiera funcionado perfectamente igual. Pero bueno, ya que está así, estos dos métodos están más pensados para que sean sobrescritos por el programador, pues bueno, al final lo que importa es este método, process request, que es el llamado desde tanto doGet como doPost, que es donde vamos a incluir el código de lo que nuestro servlet tiene que hacer. Todo servlet en su método de servicio, como vemos, recibe un objeto request para acceder a los datos de la petición y response, concretamente tipo HTTP servlet request, HTTP servlet response, para manejar en este caso la respuesta, petición y respuesta. En este caso solamente queremos generar una página web HTML que nos muestre un mensaje de saludo. La primera instrucción siempre de un método de servicio es indicar el tipo de contenido que se va a generar, lo que se conoce como el tipo MIME. A través del método setContentType del objeto response indicamos que el tipo MIME es text/HTML. Bueno, juego de caracteres utilizados también está bien indicarlo, UTF-8. Podría haber sido text/XML, bueno, hay otros distintos tipos mimes en función del tipo de respuesta que se va a generar, porque aunque habitualmente un servlet genera una respuesta para un navegador y esa respuesta tiene que ser HTML, pero no tiene por qué. Podría ser un servlet llamado desde otra aplicación que espere recibir XML o cualquier otro formato. O sea, el servlet está preparado para generar cualquier cadena de texto. A continuación, obtenemos lo que sería el objeto printWriter. Cuando en los primeros, al principio de aprender Java, vemos que para mostrar un mensaje en la pantalla utilizamos system.out.println. Pues println es un método, un objeto de tipo printString que sirve para enviar datos al exterior, pantalla o lo que sea. También ese método se va a utilizar para enviar datos al cliente, es decir, para generar una página web en la respuesta HTTP que se va a enviar al cliente.
Entonces no es printString, sino printWriter, que es una clase muy similar a printString, tiene prácticamente los mismos métodos. Y ese objeto, pues en vez de un system.out, lo obtenemos con, una vez más, el objeto response, en este caso método getWriter. Nos devuelve el printWriter asociado, digamos, a la salida HTTP para que empecemos a escribir la información que queramos enviar al cliente. Y a partir de ahí ya son todo llamadas al método println con, como ves aquí, las etiquetas HTML, HTML5, lo que vamos a enviarle al cliente para que lo interprete y pues muestre su contenido en la pantalla para que lo vea el usuario. Si yo lo que quiero es generar un mensaje de saludo que diga, por ejemplo, bienvenido a mi primer servlet, pues ahí después de la etiqueta body, con tamaño H1, pongo bienvenido a mi primer servlet. Y con esto, pues una vez que ya terminemos, se genera toda la página y al finalizar la ejecución del método service, bueno, process request, que es llamado, como hemos visto antes, de get-to-post, pues esa información será enviada al cliente que ha hecho la solicitud. Ahora lo único que tenemos que hacer es probarlo. Para probarlo, pues tendríamos que coger esta aplicación, desplegarla en el servidor de aplicaciones, Tomcat, arrancarlo, por supuesto, el servidor de aplicaciones, y desde un navegador lanzar una petición de HTTP://, dirección del servidor, puerto, etc. Todo eso nos lo hace NetBeans, simplemente colocándonos encima del servlet que queremos probar y cuya dirección queremos lanzar desde un navegador, y a través del botón derecho indicar la opción Run File. Confirmará que la dirección de petición que queremos lanzar es esta y bueno, pues hará todo ese proceso, como digo, es decir, arrancará el servidor, publicará la aplicación y cogerá un navegador con el que lanzará la petición de dicho servlet. Vamos a verlo para que veas que ese es el proceso que va a tener lugar. Aquí hay una pestaña Output donde podemos ir viendo, pues por ejemplo, lo que llamamos la consola del servidor. ¿Ves? En este caso, como estamos utilizando Apache Tomcat, pues estamos viendo las trazas que el propio Tomcat va generando durante el inicio y en definitiva durante su uso. Ahora mismo está arrancando y por eso bueno, pues está lanzando estas trazas que podremos ver si hay algún problema a la hora de arrancar el Tomcat o se produce alguna excepción en la aplicación, lo veríamos ahí. Bueno, ya ves que directamente nada más arrancar se ha abierto el navegador y fíjate que lo que ha hecho en NetBeans es en esa instancia del navegador colocar esta dirección localhost, que viene a hacer referencia al equipo local, dado que el navegador y el servidor de aplicaciones están en la misma máquina. Por lo tanto, podemos utilizar esta abreviatura localhost. Si el servidor estuviera en otra máquina distinta, ahí habría que poner el nombre de dominio o dirección IP. 2 puntos, el puerto. Esto es el puerto que utiliza el servidor web embebido que lleva Tomcat, porque lleva un servidor web para hablar HTTP con el cliente, usa ese puerto. Entonces, para poder conectarte con dicho servidor, tenemos que poner 2 puntos el número de puerto. Y a continuación ya sería, como comentamos antes, el context path o context root de la aplicación barra la dirección que le hemos asociado al servlet. Al lanzar la petición, ¿qué ocurre? Pues que es como explicamos anteriormente, en vídeos anteriores, pues el servidor de aplicaciones coge el servlet, lo instancia, llama al método servicio y el método servicio que ha hecho, generarnos una página web a través de los outprintln. Y eso es lo que ha recibido el navegador, esa página web que consistente en este mensaje de bienvenida. Si vemos el código fuente de lo que ha recibido el navegador, evidentemente ahí no vemos ni outprintln, es decir, el código del servlet es esto, pero esto se ha ejecutado en el servidor y lo que se ha enviado simplemente lo que tenemos aquí como cadenas de caracteres. La respuesta que le hemos dicho que queríamos generar.